Gracias por estar ahí otra vez más. Y hoy, el tema de hoy que vamos a hablar sobre el salto de conciencia tiene que ver cómo podemos cambiar el mundo desde el interior. Fijaros, para poder hablar del salto de conciencia y de hablar de cómo nosotros los seres humanos, nosotros individuos pequeñitos, seres humanos, podemos cambiar el mundo desde nuestro interior, lo primero tenemos que preguntarnos cómo creamos el mundo. ¿Por qué afirmo yo esto? ¿Cómo nosotros podemos afirmar esto, ¿no? De que nosotros creamos el mundo desde el interior. Pues bien, voy a intentar explicar en el día de hoy este tema, cómo yo creo el mundo desde mi interior, cómo lo estoy creando desde mi interior. Cuando nosotros hablamos del mundo, no solo estamos hablando de mi mundo, estamos hablando del universo entero. Nosotros somos creadores del universo. Como conciencias que estamos aquí y que compartimos vida con otras conciencias de una manera u otra, con nuestra energía creamos el mundo en el que vivimos. Pero vamos a intentar explicarlo, ¿de acuerdo? Hay un principio que tiene la energía, que es que todo lo que yo genero en mi microcosmos, lo voy a generar en el macrocosmos. El principio de que todo lo que se crea en lo pequeño se crea también en lo grande, se refleja de forma holográfica y de forma fractal en el universo, ¿de acuerdo? Hay que entender esto porque entender esto es la clave fundamental para poder asumir el papel que tenemos los seres humanos ahora en el universo, ¿de acuerdo? En este momento en la historia. Y para poder comprender también por qué o para qué hemos creado también toda esta situación. Mirad, toda esta situación que estamos viviendo en este instante en el planeta, todo este caos, en realidad es el resultado de todo lo que hemos creado, ¿de acuerdo? En otro momento atrás, ¿de acuerdo? Esto es la plasmación, la saturación de algo que llevábamos creando desde hace mucho tiempo atrás. Cuando nosotros hablamos de crear, hay que entender que nosotros primero donde creamos es en unos niveles muy sutiles de la energía. Podríamos decir que la creatividad viene primero en estados muy sutiles de la conciencia, llega a mi energía y por último término llega a la materia. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es el resultado de algo que hemos gestado tiempo atrás o que llevamos gestando hace mucho tiempo atrás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que empezar a asumir que lo que está pasando ahora es el resultado, pues en negativo o en positivo, según como uno lo vea, de todo la acumulación de cierto tipo de energías que los seres humanos emitimos. ¿De acuerdo? Los seres humanos emitimos cierto tipo de información, que es a nivel energético. Y esa información nace no solamente del triturado de nuestros pensamientos, no de ese triturado, sino que nace, por un lado, del sufrimiento, ¿de acuerdo? Porque podemos crear por defecto, crear de una manera descontrolada, ¿de acuerdo? Y que no tiene efectos armónicos en la vida, por lo tanto creamos de una parte de nosotros, bueno, pues a lo mejor por el sufrimiento que llevamos almacenados en la vida. Eso por un lado. También creamos con conciencia, creamos desde el amor. Y de alguna manera ponemos todo eso en una balanza. Esta puesta de energía en la balanza, dependiendo de la saturación de energía que tengamos, va a dar un resultado en la vida en común como humanos. Y dentro de esa vida común como hermanos, como humanos y hermanos, vamos también a crear como individuos en nuestra propia realidad.
el entender que, por ejemplo, algo que se mueve en una partícula muy pequeña de mí, en un pensamiento o en un punto muy concreto de mí, que es mi punto de creación, y que eso no queda solamente limitado adentro de mi cuerpo o limitado adentro de mi cabeza, sino que además genera como una especie de onda resonante a todo, y que esa onda resonante se junta con otras ondas resonantes de otras personas que vibran en el mismo nivel que yo, empieza a crear masas de energía, a veces no buenas, a veces con que unas tendencias que tienden a la autodestrucción o a la falta de vida, y a veces con unas tendencias que van a favor de la vida y a favor de la construcción y la evolución de la conciencia. No sé si me explica. Entonces, entender que lo que pasa dentro de mí no solo queda dentro de mí, sino que tiene todo un efecto a mi alrededor, es muy importante. Es muy importante entender eso. Las cosas no quedan para dentro de mí solamente. Fijaros que esto lo creemos porque creemos que estamos separados unos de otros. Esto es un efecto que hemos hablado muchas veces en los directos, que es que la mente cerebral, mi mente cerebral, lo que hace es separar la realidad. ¿De acuerdo? Clasifica la realidad y me clasifica a mí en realidades. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que sea así. Eso es lo que hace mi cerebro para interpretar la realidad y para poder definirme de alguna manera. Pero en realidad la energía no entra en acotamientos, sino que está en una continua sinergia, ¿de acuerdo? Conectada con otras realidades, porque la vida es así, está interconectada en muchas dimensiones distintas, en la multidimensionalidad, unas de otras, etcétera, etcétera. Entonces, un problema que tenemos los seres humanos, y es el gran problema, es creer que tú y yo estamos separados. Tú y yo no estamos separados para nada. Mi cuerpo puede estar separado del tuyo, pero mi energía no está separada de la tuya. Tenéis que entender esto. Entonces, claro está, si mi energía no está separada de la tuya, si formamos un compendio humano, un conjunto de conciencias singulares, pero que ha decidido crear en conjunto, ¿de acuerdo? Empezamos a ver y empezamos a intuir que las cosas que yo hago no solo quedan para mí, sino que tienen unas consecuencias que claro que me van a afectar a mí también, pero van a afectar al compendio de la humanidad. Esto es muy importante entenderlo, es muy importante entender esto, ¿de acuerdo? Cuando yo comprendo que lo que pasa dentro de mí no se queda solamente en mí, que mi sufrimiento no es solo mío, que mis ganancias no solo van a ser mías, sino que yo las voy a sumar a la humanidad, mi percepción de las cosas cambia. Fijaros que una de las cosas que pasan ahora y que ahora estamos en un momento muy convulso en la humanidad, yo creo que uno de los momentos más convulsos de los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Todo el mundo busca echar culpas unos a otros, como si yo me pudiera descargar de esta realidad de que estamos conectados y de que las cosas que pasan dentro de mí no solo me afectan a mí, como si yo me le pudiera descargar y se pudiera aposentar esa responsabilidad en otro. Y no es real, no es real. Esta idea de que yo puedo desplazar mi responsabilidad a otros o elegir a uno que cargue con todas las responsabilidades de toda la humanidad, esto es la habilidad de, pues eso, de descargar responsabilidad, pero también de empezar, de no asumir mi poder personal. Nosotros somos poderosísimos, somos personas con un poder personal enorme, que tiene muchas facetas ese poder personal, o sea, tiene muchas formas distintas de expresarse. Y yo tengo que empezar a asumir que yo tengo ese poder. Empezar a darme cuenta que ese poder está ahí funcionando, porque quiera creerlo o no quiera creerlo, eso sucede así. Yo puedo decir, no, yo esto no me lo creo. Es algo que está, que funciona así.
Cuando uno empieza a darse cuenta de cómo funciona la vida, cómo funciona la naturaleza, uno se da cuenta de esta realidad. Pero claro, no quiere asumirla. Por eso, porque uno quiere vivir un poco como, bueno, yo me descargo de responsable, esto no va conmigo, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana sin medir las consecuencias. Pero no. El gran despertar de la humanidad pasa, entre otras cosas, por darme cuenta de este poder personal. Por la capacidad tan enorme de crear. De crear. Ese es el gran poder a conquistar. La creación consciente y deliberada. Nosotros, en esa creación de esa red de realidad, todos y cada uno de los elementos que somos todos los seres humanos, somos muy importantes. Fijaros que para crear un nuevo mundo, yo no tengo que hacer grandes gestas, yo no tengo que conquistar hacer grandes cosas, a no ser que yo sienta que puedo hacerlo, sino que yo simplemente tengo que conquistar mi micromundo. Esto es la gran magia de todo esto, porque yo si conquisto mi micromundo, yo sé que con la conquista solamente de mi mundo, de mi realidad, de mí misma, sé que ya voy a poner de por sí todo lo que tenga que poner para sumar y garantizar un cambio de conciencia. Yo esto lo repito muchas veces y os lo intento explicar de muchas formas distintas para que a ver si en algún momento os deis cuenta de todo esto. Cuando yo me ocupo de mí, y me ocupo de mí desde esa conciencia de que tengo mucho poder personal, empiezo a darme cuenta de que el pensamiento, la forma de pensar, no es simplista, de que yo tengo que empezar a aprender a pensar de una manera mayor, a pensar con mayúsculas. Porque la mayoría de la gente piensa en pequeño, en límites, en fraccionado, en una mascullar y en una rumiar de pensamientos, a veces sin control, sin control. Aprender a pensar en mayúsculas es muy importante, porque aprender a pensar en mayúsculas quiere decir que yo utilizo mi cerebro, pero utilizo toda mi conciencia. Darme cuenta de que cuando yo utilizo toda mi conciencia, yo no solamente estoy acumulando conocimientos, porque acumular conocimientos, una persona un poco más o menos con una inteligencia media lo puede hacer, cualquiera puede hacer esto, acumular conocimientos. Pero acumular conocimientos es algo cerebral, es algo que almaceno aquí. Otra cosa es pensar en mayúsculas, que es donde yo conecto con todas las partes de mí, actúo en consecuencia, soy resonante y resolutiva también con mi propio yo, con mi propio presente, con mi propia vida. Llego a conclusiones no solamente cerebrales, sino vivenciales, existenciales. ¿De acuerdo? Y ese es trabajar con la mente mayor, con la mente de la conciencia. ¿De acuerdo? La mayoría de las personas pensamos como una especie de efecto reactivo a la acumulación de recuerdos, de instintos, muchas veces muy primarios, como un acto reflejo a nivel emocional. Si tengo una emoción pienso una serie de cosas, pero nadie, muy pocas personas se ponen a pensar en grande. Esto es el gran reto también para la humanidad en estos momentos. Cuando nosotros nos centremos, y esto lo podemos hacer a nivel individual, cuando cada uno de nosotros nos centremos, me ponga a aprender, porque claro, hay que aprender a pensar en mayúsculas, a hacerme cargo de mí, a intentar resolver, a no hacer más autoengaños, a no escurrir el bulto, sino coger mi vida e intentar resolverla, e intentar
con toda la humildad del mundo, con todo el corazón abierto, e intentar resolver simplemente mi vida, ya estoy haciendo algo maravilloso, porque por lo menos no estoy sumando con más sufrimiento, sino que estoy poniendo sanación al sufrimiento que yo tengo. Pero yo eso lo tengo que hacer no como quien resuelve un problema de matemáticas, sino que de verdad lo tengo que hacer, actuar en consecuencia de esa sanación que yo quiero hacer. Si yo tengo rencor, si tengo resentimiento, si solo vivo en el pasado, si solo vivo con una ansiedad, a mí me está generando un sufrimiento. Yo, desde mi energía, creo más de lo mismo, porque empieza a resonar. Y además es que no sumo en nada positivo, sino que sumo en negativo con mi sufrimiento. Imaginaros todo el sufrimiento de la humanidad, pues todas las personas que sienten resentimiento por aquello, pues todo el resentimiento va y se junta en una gran nube de energía que llega un momento que es que esa nube precipita en la tierra como la lluvia y crea un estado humano. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, pero si yo solamente me dedico a no sumar a esa nube de sufrimiento, ya estoy haciendo algo enorme. Es el acto de generosidad más grande que uno le puede hacer a la humanidad, dejar de emitir sufrimiento. Pero emitir sufrimiento no es escapar de la realidad. No es decir, ay, no quiero saber nada. No, no es autoengañarme, sino es hacerme cargo y empezar a pensar en grande. Cuando yo empiezo a trabajar desde mí, es muy duro. No es fácil trabajar con uno mismo, porque de repente te ves con cosas que haces, que piensas, con comportamientos, con sentimientos duros, con emociones duras que de repente te asustan. Una de las cosas que ha sucedido a muchas personas cuando ha pasado esto del confinamiento, por ejemplo, en la cuarentena, es que de repente se han tenido que quedar consigo mismos. Yo creo que todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando es por un motivo. Es por un motivo. Quedarnos quietos con nosotros mismos es algo que necesitamos hacer. Necesitamos quedarnos quietos e empezar a resolver de verdad nuestra vida, de verdad, con toda la humildad, sin pretensiones grandilocuentes, sino darnos cuenta de que el poder de lo grande está en lo pequeño, en las pequeñas acciones, en mi pequeña acción de querer estar en paz conmigo. Entonces, darme cuenta que eso es lo que yo tengo que hacer, hace todo un poco más fácil, porque no tengo que hacer grandes gestas, pero es difícil, porque uno lo que hace es huir del dolor. Lo que hacemos es intentar huir del dolor. No queremos asumir el dolor. Y el dolor no es menos malo que cualquier otra cosa. El dolor simplemente es la expresión de que algo tiene que ser atendido. Cuando pasa todo esto de la cuarentena, que no sabemos si vamos a poder estar otra vez en cuarentena, porque se está poniendo, bueno, todo un poco revuelto, quiere decir que yo tengo que estar conmigo. Yo tengo que pararme y estar conmigo. La vida me está contando un mensaje. Ahora es el momento de resolver, de trabajar, de empezar a hacerme cargo del poder personal que tengo y a empezar a utilizarlo con el mayor nivel de conciencia que pueda conseguir. Todo el nivel de conciencia que yo pueda conseguir a mayores, bienvenido va a ser, aunque sea un pasito de una hormiga. Y este es el trabajo que tengo que hacer, porque esto va a poder resolver incluso lo que estamos viviendo, o va a poder ayudar a resolver los conflictos que tú estás viviendo a nivel individual en tu casa, con tu trabajo, con tu vida personal, con las amistades, con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no nos podemos escapar de la realidad en la que vivimos. Simplemente nos queda hacernos cargo. Cuando yo hago esto, cuando yo simplemente tengo una actitud de sanación,
yo pongo en funcionamiento un motor. Imaginaros que hay un motor, que es el motor de la luz, para que vosotros me entendáis. El motor de aquello que crea. Cuando yo simplemente tomo la decisión de decir, voy a ser honesta conmigo, voy a ponerme a trabajar, voy a dejarme de excusas y me voy a poner, empiezo a poner en funcionamiento otra cosa. Y esa otra cosa empieza a hablarme. Esa otra cosa soy yo. Es la parte más elevada de mí. Que muchas veces nosotros, y normalmente lo decimos, que hablamos con el corazón. Y lo que hacemos es utilizar el corazón como medio de comunicación con esas partes elevadas de mí. En estos momentos, no es que exista más miedo que en otros momentos. Es que el miedo que hay ahora es visible. Ahora tenemos la excusa de expresar ese miedo de muchas formas distintas. Cada uno lo expresa a su manera. Ahora tenemos la gran excusa para expresar ese miedo, pero ese miedo ya lo había, ya estaba ahí. Ahora lo que tenemos que es empezar a aprender a pensar fuera del miedo. Aprender a pensar fuera del miedo, aprender a pensar fuera del dolor, aprender a pensar fuera del sufrimiento, me va a permitir hacer algo muy importante, que es conectarme conmigo misma, conectarme con esa parte elevada de mí, que sabe a dónde se dirige, que sabe hacia dónde quiere estar, que intuye. Porque esa parte de mí, y eso está demostrado, ¿no? Lo han demostrado y siguen estudiando todo eso, que el corazón intuye cosas que el cerebro todavía no capta. El cerebro es el órgano donde está acumulado el miedo, el de la reacción, el de la supervivencia. Pero el corazón es la parte de mí que capta otra realidad. Pues bueno, han demostrado científicamente que el corazón se anticipa siempre a acontecimientos que van a pasar, porque lee la energía, lee nuestra energía y lee la energía que va viniendo. Cuando estamos sometidos a este miedo, ya os digo que no es que ahora tengamos más miedo que ahora, sino que ahora tenemos las excusas para poder expresarlo con más intensidad. Yo creo que es como que algo ha salido y nos ha dado ¿no? Se ha abierto la veda del miedo y entonces la gente suelta y suelta y suelta. Creo que por un lado es bueno para que nos veamos lo mal que estamos, pero ¿qué pasaría si yo quito el miedo y empiezo a pensar con todo mi ser, con mi corazón? Pues me va a pasar una cosa que me va a ayudar a resolver este instante. Pues, por ejemplo, me va a pasar que yo voy a ser capaz de predecir, la intuición me va a decir qué tengo que hacer ahora. Porque, ¿qué sucede ahora? La gente tiene más miedo que nunca, porque ¿sabes qué pasa? Que se nos ha cambiado el cuento. Que ahora no sabe por dónde tirar, que la vida se ha hecho clac. Y de repente todo aquello que teníamos planeado, aquello que teníamos atado, que ya teníamos como la rutina ya establecida, de repente, ¡plac! Así es la vida. La vida hace esto, ¡clac! Y de repente cambia. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no estamos preparados para los cambios, no sabemos conectarnos a la intuición que me dice, pues vete por aquí, o vete por aquí, o creo que yo debo de hacer esto. Entonces me siento vacía y me siento aterrorizada porque no sé cómo asumir esta nueva etapa, porque ha cambiado así, clac. Entonces yo lo que tengo que hacer es sacar el miedo, sacar el ruido del miedo, que lo único que me va a hacer es crear más confusión, más controversia, más ansiedad. Y tengo que pararme a estar conmigo misma y escucharme. Al escucharme, yo puedo decir, tengo que hacer esto. Siento que como siga por aquí, pues me va a pasar algo que no me va a gustar. O siento con mucha intensidad que debería ahora apostar por esto. O siento que ya esto tengo que dejar de hacer. Pero lo vais a sentir cada uno de vosotros. Cada uno. Ahora es momento para escuchar al corazón. Si me queréis entender así, al corazón, que es la parte de mí que me conecta a la conciencia, a mi energía.
esa energía que se anticipa a los acontecimientos. Las personas, como os digo, necesitamos parar, necesitamos que las cosas nos cambien a veces, porque si vamos por donde vamos y las cosas no nos cambian, nos vamos a estrellar. Y a veces es mejor que las cosas nos cambien muy rápido, porque si vamos por la deriva que vamos, nos estrellamos. Entonces, yo creo que con toda la humildad y desde mi opinión, que lo que nos está pasando es necesario en cierta medida. Yo soy muy respetuosa con todas las cosas que a nivel individual le está pasando a las personas, pero a nivel global necesitamos parar como sociedad, como humanidad. Necesitamos poner los pies en la tierra y preguntarnos qué pasa como individuos, como personas. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué quiero hacer? Y ahora que ha cambiado todo, ¿a dónde me quiero dirigir? ¿Entendéis? Es que esto es muy importante. El mundo lo cambiamos desde el interior, porque cuando yo me hago cargo del interior, ya en eso de principio, ya no os digo si ya me empiezo a conectar y he dejado espacio y quito el sufrimiento de toda índole, empiezo a conectarme a lo mejor de mí, a mis talentos, a la creatividad. La creatividad, hablaba hoy con Sonia, con una amiga, y la creatividad es muy sutil. La creatividad es algo delicado y el miedo no es creativo. Nunca. El sufrimiento no es creativo ni ha sido creativo nunca. La sutileza de la creatividad requiere que yo me pare a escucharla, que me pare a conectarme con ella. Esa creatividad es necesaria para crear un nuevo mundo, pero es elegida. Yo tengo que elegir. Voy a contestar aquí a Ruth, que me está diciendo, este parón es una iniciación planetaria. Este parón es una necesidad, yo creo, que es mi percepción y es lo que yo voy quitando. Es una necesidad, porque necesitamos, nos están haciendo, o nos estamos haciendo porque un gran favor, porque necesitamos parar para estar con nosotros, para estar cada uno de nosotros con nosotros mismos, para bajarnos del carro de energía densa que nos dejábamos llevar unos y otros, que nos metíamos en el carro sin pensar y nos dejábamos arrastrar. Y tenemos que pararnos de dejarnos arrastrar por cualquier tendencia y empezarnos simplemente a conectarnos con nosotros mismos. No hay otra forma. Espero que te haya contestado, Ruth. No hay otra manera. Creo que tenemos que darnos cuenta que si no aprendemos a pensar en grande, si no empezamos a conectarnos a lo mejor de nosotros, a esa parte sutil, por defecto, las corrientes energéticas de densidad nos van a arrastrar. Y es lo que estaba pasando. Había unas corrientes de densidad, imaginaros como en el mar, cuando hay corrientes y que nos arrastran, porque no tenemos capacidad de salirnos de esas corrientes, porque en este caso por la inconsciencia. Cuando nosotros nos empoderamos, somos capaces de darnos cuenta que estamos siendo arrastrados por esas corrientes de densidad y de sufrimiento. Cuando yo me paro, yo me doy cuenta, pero de lo que me estoy dejando llevar. ¿Por qué energía me estoy dejando llevar? ¿Qué sentimiento me está arrastrando? ¿Este sentimiento es mío? ¿Esto está generado desde mí? ¿O simplemente me está arrastrando?
y yo no estoy teniendo ningún tipo de decisión ni de dominio. Las grandes corrientes que hemos generado como humanidad han sido y están siendo tan fuertes que yo creo que la vida, yo no sé si esto que ha pasado es hecho a propósito o no es hecho a propósito, si hay manipulación o no. A mí lo único que me importa es que está pasando algo. Y que esté pasando algo está generando en mí que me pare conmigo misma. Y que me está generando, Viviana, toma tierra. Y esto es lo que a mí me importa. Esto es lo que a mí me hace ver las cosas. Dice, vale, tengo que tomar tierra. ¿Qué me está diciendo la vida? ¿De qué me tengo que hacer cargo y que yo no me veo? ¿O qué energía, como os digo, me está dejando arrastrar y yo he perdido el timón de mi vida y alguien está llevando el timón por mí? Entonces es muy importante darme cuenta de esto. Como os digo, a mí, con todo el respeto y con toda... no me importa quién ha generado todo esto. A mí me importa qué está pasando. Y me importa cómo salir de ello. Y me importa lo que yo pueda aprovechar de todo esto. Porque se puede aprovechar este instante. De repente todas las distracciones, todo el ocio, nos está diciendo la vida que tenemos que pararlo. Todo el ocio, todo el jolgorio, de repente ha frenado. Todo aquello que nosotros hacíamos como rutina, pues ahora toca vacaciones, y ahora toca esto, y ahora toca esto, y toca esto. ¡Fum! Ha parado. Y de repente ya no, las rutinas han cambiado. Y me da la oportunidad, es una gran oportunidad este instante para tocarme a mí, para encontrarme conmigo misma, para tomar decisiones. ¿Entendéis? Esto es muy importante. Estas energías dominantes, y yo creo que eso es un tema muy importante, nosotros nos dejamos dominar porque no pensamos en mayúsculas, porque la mente no la hemos educado para pensar en mayúsculas, sino que solamente para reaccionar y mascullar y rumiar pensamientos y para dejarnos llevarnos por patrones de conducta. Y dos, que esto es muy importante, porque resonamos con esa mayoría energética, resonamos con eso. A mí nada me arrastra si yo no resueno con ello. Si hay miedo y yo estoy en la corriente del miedo, es porque yo resueno con ello, porque hay una parte de mí no trabajada, no resuelta, o porque simplemente mi parte más primitiva se está dejando llevar por ese miedo y me está arrastrando. Cuando nosotros estamos sometidos a esas corrientes es muy fácil diluirse en esas energías. Es muy fácil. Y es uno de los motivos, cuando yo me diluyo, de los motivos que me hace pensar que yo no tenga poder. Me hace pensar que yo no tengo ningún tipo de poder personal. Porque esa sensación de que algo me arrastra, de que alguien piensa por mí y yo no pienso por mí, todo ese arrastre me hace creer que hay alguien o algo está dominando que me dice por dónde tengo que ir, que me dice qué pasos tengo que dar. Porque yo ahí no pienso por mí, dejo de singularizarme. En otros directos yo he hablado de la necesidad de diferenciarme. ¿Qué significa esto? Cuando la necesidad de diferenciarme, la necesidad de darme cuenta que yo soy una conciencia, que yo tengo mi propia energía, que yo tengo poder sobre mi energía, que tengo poder de creación. Esto es muy importante, darme cuenta, ser consciente de mi poder de creación es muy, muy importante. Construir eso, esa noción de eso, hace que yo deje de estar diluida y sana la sensación de falta de poder y lo que trae la frustración, la decepción, el miedo, la soledad, la sensación de vacío, y ahí podríamos seguir y seguir. Es muy importante darnos cuenta de esto. Darnos cuenta de esto.
Las corrientes energéticas que nosotros hemos creado en defecto solo se compensan con la creatividad consciente. Tenemos que empezar a crear corrientes nuevas. Tenemos que empezar a crear corrientes nuevas, de verdad. Corrientes de creación nuevas. Todo esto que está sucediendo es el preámbulo de estas nuevas corrientes de creación que la humanidad necesita. Desde el otro lado, he percibido, no solo yo, sino muchas veces muchas personas me lo han transmitido, que está pasando algo grandioso, que están desde el otro lado, están aprovechando para ayudarnos a crear estas nuevas corrientes de creación, estas nuevas corrientes de algo nuevo. Hay muchas personitas desde el otro lado que están esperando a nacer. Le llaman el nuevo reemplazo, Paloma Cavadas habla de ello, el nuevo reemplazo, y muchas otras personas hablan de ello, donde están esperando a que nosotros pongamos orden primero y que pongamos ya las semillitas para crear conciencia. Todo esto está sirviendo también como una limpieza muy potente de toda esa densidad que hemos creado en el pasado, ¿no? Una de las cosas que pasa con la energía, que cuando empieza a insuflarse energía nueva, todo lo viejo tiene que salir y tiene que limpiarse y crea como una especie de catarsis. Esta es la gran catarsis. Claro, nos da mucho miedo porque es global. Pero esto es la gran catarsis y necesitamos y tenemos que permitir que eso se dé, o sea, que se dé esa limpieza. Todas esas personitas que están ahí en el otro lado esperando, vamos, que vamos a crear un nuevo mundo, están esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo. Aquí, los que estamos aquí ahora, están esperando que hagamos nuestro trabajo, que dejemos el lugar preparado para las personas que vengan. Pero no lo tenemos que hacer, como yo os digo, con grandes gestas, sino con nuestra propia vida. Hay mucho que vivir en esta pequeña vida que tenemos, que es una gran vida. Hay mucho que hacer. El tiempo hay que aprovecharlo, hay que vivirlo con conciencia, con presencia. Y no, la mayoría de la gente no vive con esa presencia ni con conciencia, vive un poco arrastrado, como os digo, por esas corrientes. Tenemos que conquistar nuestro tiempo. Tenemos que volver a rescatar nuestro tiempo mental, el tiempo real, y hacer que de ese tiempo salga esta creatividad que es tan delicada y tan sutil y que se puede diluir muy fácilmente si nosotros no estamos preparados. Este tiempo, esto que tenemos que rescatar, esto que tenemos que poner, tenemos que abrir cancha no solo para nosotros, sino por todos esos seres humanos que están deseando crear un nuevo mundo, que ya vienen con todo unas nuevas ideas, unos nuevos conceptos. Nosotros no solo vivimos para nosotros, que también, sino vivimos también por amor a todo lo nuevo que se va a crear. La energía del amor, la energía de amar, cuando tú la sientes, no la secuestras solamente para ti, sino que tú la compartes con todo lo que existe, porque entiendes que ese amor nos está conectando unos a otros, nos está ayudando a sostener la vida. Y entonces, cuando te das cuenta de que esa energía está ahí sosteniéndonos, que nos está ayudando, te das cuenta que tú no haces las cosas solamente para ti, sino lo haces por todo, con amor absoluto a todos los seres humanos. Cuando te das cuenta de que cada conquista pequeñita que uno es capaz de coger, de conquistar, te das cuenta que no solo esa conquista te va a afectar a ti, que claro que te va a afectar a ti en positivo, sino que va a sumar al océano, podríamos decir, del amor, al océano que somos los seres humanos, ¿de acuerdo? Te das cuenta de que es muy fácil sumar,
que no tenemos, como os digo, hacer grandes gestas, que es muy fácil sumar. Ahora, además, yo es lo que yo siento y lo que creo, ya no son tiempos de grandes gestas, es tiempo de hacer pequeñas cosas, pero muchas pequeñas cosas, y cada una las suyas. Ahora no es tiempo de que venga una conciencia elevada, donde nos vaya a cambiar a todos. No, porque eso se ha hecho, se ha intentado y se ha aprovechado poco. Ahora es el tiempo de ser grandes conciencias, todas las conciencias del planeta. Es algo que tenemos que escoger, es algo que es una opción, pero es una opción fácil, porque simplemente me tengo que encargar de mí, pero que es una opción que suma muchísimo. Cuando yo conquisto algo bueno de mí, cuando soy capaz de soltar algo muy denso de mí y conquisto lucidez o conquisto esa energía de más y la soy capaz de sostener en la vida, toda esa conquista tiene una progresión aritmética, que quiere decir que suma muchísimo. Es como es un pequeño paso, pero que se multiplica de una manera exponencial y que se traslada no solo a ti, sino a todo lo que tú vayas tocando en la vida. Yo a esto le llamo el poder de tu presencia, el poder de la presencia. Ser consciente que mi presencia, con todo lo que yo resuelva o con todo el dolor que yo contenga, va a sumar o a restar al mundo es muy importante. Yo, mi presencia, como yo me maneje a mí misma, esto es lo que va a sumar, el poder de la presencia. Ser consciente, no solo porque yo os lo esté contando con el cerebro y que vosotros quede ahí el poder de la presencia, sino que de verdad empecéis a sentir ese poder, a ver los efectos, a despertar y a darnos cuenta que esos efectos lo podéis ver inmediatamente si dejáis de mascullar con la cabeza o si dejáis de tener miedo. Podéis ver esos efectos de forma inmediata. Una sonrisa, un cambio, algo que de repente, que estaba muy atorado, se empieza a resolver. Algo que de repente había mucho sufrimiento y de repente siento una gran paz o puede ayudar a otros a ver esa gran paz. Esto, el poder de mi presencia, es el poder más grande del universo. Ahora tengo que aprender a pensar desde ese poder personal. Esa es la conquista de la gran mente. Os lo digo así para que me podáis entender, la mente pequeña y la gran mente. A poder pensar en mayúsculas. Esto es muy importante y esto es lo que yo quiero que os deis cuenta. Yo intento explicarlo en palabras, pero quiero que entendáis una cosa. Mis palabras solo van a tocar el corazón de aquel que quiera escucharlo. No porque mis palabras sean mágicas, sino porque vuestro corazón quiere escucharlo. Yo soy muy consciente de que llegará a las personas que quieran dar este salto. No va a llegar a las personas que no quieran. Las personas que no quieran dirán, esto es una flipada y dice cosas muy extrañas y habla de la conciencia y es respetable. Y esas personas ya escogerán cuando quieran escoger. Ahora, estas palabras llegarán a quien quiera escoger su poder personal. Y será entendible para aquellas personas que quieran escoger su poder personal. ¿Qué os animo? A trabajar con vosotros, a activar vuestro poder personal, a saliros de las corrientes de pensamiento que hemos creado entre todos y saliros de las corrientes y tomar conciencia y poder de dominio de vuestra energía, de quiénes sois.
saliros de cualquier corriente. Buena, mal, regular. No es importante. No es importante si son buenas o malas. Es que no sois vosotros. Ese es el problema. No vamos a determinar si son buenas corrientes o malas corrientes. El problema es que os habéis diluido en ellas. Entonces tenemos que dejar de diluirnos en ellas y tomar poder. Este es el punto. Yo no determino si algo bueno es bueno o malo. Si algo es mejor o peor, porque eso es muy de la percepción de cada uno. Yo solamente digo que si hay algo que está dominando tu vida y tú no tienes la libertad de decidir, salte, aunque te creas que es buenísimo, salte, porque entonces tú no estás pensando por ti, tú no estás en tu energía, tú no estás en tu poder personal. Salte, porque te estás dejando llevar por una corriente de pensamiento, por una amalgama, y no eres tú. Tenemos que aprender a pensar en grande. Bueno, yo espero que os haya hecho reflexionar. He intentado explicar las cosas como siempre con mis palabras y con lo mejor de mí, y espero que os haga poder pensar de otra manera. Ahora es momento de silencio, es momento de pararnos, es momento de conectarnos, es momento de decir, voy a aprovechar este instante para crear algo nuevo, algo desconocido, seguramente para todos, pero voy a empezar este momento a conectarme conmigo misma. Las cosas pasan muchas veces, aunque sean más o menos regulares y esté pasando este ruido, como os digo, pasan y yo tengo que aprovecharlas. Ahí está mi libertad. Bueno, ¿cómo quiero vivir este instante? Sumergido en el miedo, sumergido en las corrientes de otros, sumergido en o quiero empoderarme de mí. Esta es la gran decisión. Pararos y sentiros. Pararos y sanaros, si tenéis algo que sanar. Pararos y pensar qué queréis hacer el resto de vuestra vida. ¿Cómo queréis vivir esta vida? ¿Cómo queréis vivir esta vida? Si la queréis vivir en paz o en conflicto continuo. Si la queréis vivir con libertad o con falta de libertad. Tomar una decisión es muy importante, pero tomar vuestra decisión. No dejéis que nadie la tome por vosotros. Daros las gracias siempre por estar ahí. Deciros que estamos conectados. Deciros que para mí es un honor que vosotros me escuchéis os lo digo con toda la humildad del mundo, porque me dais la oportunidad de ser receptores de algo que yo siento que necesito compartir. Y nada, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde y seguimos construyendo este nuevo mundo. Un beso y hasta el lunes que viene. Gracias.